Alejandro Toledo asumió la presidencia un 28 de julio del 2001, tras la caída del régimen de Alberto Fujimori entre 1990 a 2000, quien huyó al Japón en noviembre del mismo año, en medio de un escándalo de corrupción y violaciones de derechos humanos. El país venía de un gobierno de transición, liderado por Valentín Paniagua, que había restablecido algunas bases democráticas, convocado nuevas elecciones y promovido la independencia del Poder Judicial y los organismos electorales. Existía una profunda desconfianza hacia la clase política y las instituciones democráticas debido a la corrupción del fujimorismo. Aunque Toledo fue elegido con un discurso de cambio y esperanza, su popularidad comenzó a deteriorarse rápidamente ante la percepción de incumplimiento de promesas y una gestión caótica. El Congreso estaba compuesto por múltiples bancadas sin una mayoría clara, lo que dificultaba la gobernabilidad. Su partido, Perú Posible, no tenía control absoluto del legislativo. Toledo heredó una economía con estabilidad macroeconómica gracias a las reformas estructurales y de libre mercado implementadas en los 90. Se mantenía el modelo neoliberal con políticas de disciplina fiscal, apertura comercial y promoción de la inversión privada. Crecimiento moderado pero desigual. El crecimiento económico era positivo, alrededor de 2% en 2001, pero no era suficiente para reducir la pobreza o el desempleo. Existía una gran brecha social con altos niveles de pobreza, más del 50% y desigualdad, especialmente en zonas rurales y andinas. Alta informalidad y desempleo. El desempleo urbano bordeaba el 10% y más del 60% de la población económicamente activa trabajaba en la informalidad. Esto generaba frustración entre los sectores populares que esperaban mejoras concretas tras la salida del régimen autoritario. Expectativas de inclusión social. La población esperaba que Toledo, quien venía de origen humilde y se presentaba como el cholo de Harvard, promoviera una mayor inclusión social y económica. Sin embargo, hubo retrasos en la implementación de políticas sociales efectivas. Política fiscal. Durante el gobierno de Alejandro Toledo se implementó una política fiscal expansiva, manteniendo la disciplina de gasto con el fin de asegurar el equilibrio o superávit fiscal en el mediano plazo, acumulando un superávit fiscales en los periodos favorables y permitiendo déficit fiscal moderado en periodos de menor crecimiento, ello con el fin de mantener la estabilidad económica. Debido a las políticas fiscales aplicadas, la deuda del Perú se redujo. Del mismo modo, el riesgo país también se redujo, lo que trajo consigo un incremento de la inversión privada y el Estado pudo acceder a financiamiento más barato en el extranjero. Asimismo, las tasas de interés se redujeron, lo que incrementó el dinamismo de la economía, más consumo e inversión de las familias y empresas. Política monetaria. Durante los 5 años de gobierno del presidente Alejandro Toledo, la política monetaria respondería con una postura expansiva y en caso de que condiciones de un crecimiento excesivo del gasto macroeconómico ponga en peligro la meta de inflación, la autoridad monetaria adoptaría una postura contractiva. La inflación, que fue controlada durante la década de los 90, ha tenido una evolución decreciente respecto al año 2000. En el año 2001, la tasa de inflación fue negativa en 0,13%, volviéndose a incrementar a 1,5% y 2,5% en el 2002 y 2003 respectivamente. En el año 2004, la inflación ascendió a 3,5%, tasa mayor a la registrada en el año 2003 de un 1%, para volver a descender a 1,5% en el año 2005, reflejando una reducción significativa con relación al año anterior. Por otro lado, durante el periodo 2001-2005, la inflación promedio anual fue de 1,8%, demostrando la existencia de estabilidad de precios en la economía peruana, lo cual es un reflejo de solidez y buenos fundamentos macroeconómicos. Evolución de resultados macroeconómicos. Este gráfico muestra el crecimiento interanual del PBI real en el Perú durante los primeros 5 años del gobierno de Alejandro Toledo. Se observa un crecimiento sostenido con una aceleración progresiva a partir del 2003, impulsado por factores como un entorno internacional favorable, altos precios de minerales, mayor inversión privada y repunte de las exportaciones. En cuanto a la evolución de la inflación, aquí podemos ver cómo la inflación se mantuvo bajo control durante el gobierno de Alejandro Toledo. A pesar de una ligera alza en 2004 del 3,5%, el resto del periodo se mantuvo dentro o por debajo del rango meta del BCRP, reflejando una política monetaria eficaz y un entorno económico estable.
Tipo de cambio. Bueno, podemos apreciar que el tipo de cambio se mantuvo estable y ligeramente descendente. El SRP utilizó una política de flotación administrada, interviniendo en el mercado para evitar volatilidad excesiva sin fijar un tipo de cambio rígido. ¿Fueron acertadas las políticas aplicadas? Desde la perspectiva macroeconómica, sí, ya que se implementó un conjunto de políticas económicas que pueden considerarse coherentes, ¿no?, con los principios de estabilidad macroeconómica moderna. Sin embargo, por el ámbito social, efectivamente no, ya que hubo demasiada corrupción. ¿Qué consecuencias positivas o negativas generaron? Bueno, una de las consecuencias positivas es, por ejemplo, el crecimiento económico sostenido, ¿no? El país alcanzó una tasa promedio de crecimiento del PBI real cercana al 5% anual. Y la segunda consecuencia positiva es la reducción de la inflación. Gracias al régimen de metas de inflación y la autonomía del Banco Central, la inflación se mantuvo controlada en 1.8% promedio, lo cual fortaleció la confianza de los agentes económicos. Como consecuencia negativa tenemos la ejecución limitada de inversión pública. Aunque la inversión privada se expandió notablemente, la inversión pública fue insuficiente y en muchos casos mal ejecutada, especialmente en regiones con alta pobreza. La segunda consecuencia negativa es la dependencia de factores externos. Parte del éxito macroeconómico se debió al alto precio de los minerales y el crecimiento mundial, lo que hizo vulnerable al país ante eventuales caídas del entorno internacional. ¿Qué se pudo hacer diferente? Si bien el gobierno toledista logró estabilizar la economía y generar crecimiento sostenido, yo creo que pudo haber complementado su enfoque macroeconómico con políticas estructurales de mayor impacto social.